Si alguna vez estudias literatura relacionada con el arte de la guerra, te darás cuenta de que hay varios aspectos que Ucrania ha dominado por completo y de hecho, cuanto más lo estudies, más empezarás a ver la estrategia de Ucrania en su guerra contra Posimara. Rusia, como realmente muy proactiva y no tanto reactiva, a menos que absolutamente tenga que serlo. Cuanto más observas el campo de batalla real, especialmente cómo se ha desarrollado durante varios años, parece que Ucrania ha tenido mucha previsión y que ha guiado los eventos hacia la conclusión a la que aún nos dirigimos hoy, pero que ahora está mucho más cerca y mucho más clara de lo que estaba hace varios años. De hecho, si alguna vez quieres una clase magistral sobre estrategia, ayuda simplemente mirar atrás lo que Ucrania ha hecho e intentar imitar eso y analizarlo tanto como sea posible. En el video de hoy, eso es exactamente lo que quiero hacer, mientras vemos cuál parece ser la estrategia de Ucrania en y alrededor de Crimea. Y quiero examinar algunos principios que Ucrania parece estar aplicando de manera brillante, que podrían ayudar a otras personas a entender cuáles son exactamente los objetivos de Ucrania respecto a Crimea y cómo Ucrania puede de hecho sí eventualmente recuperar Crimea de Rusia. Por supuesto, hay muchos principios que podríamos examinar, pero dos en particular me han llamado mucho la atención últimamente. El primer principio me parece bastante gracioso y bastante satisfactorio de usar y analizar. Y ese principio es: nunca interrumpas a tu enemigo mientras está cometiendo un error, lo cual explica mucho de lo que vemos que Ucrania hace en todos los frentes, pero como verás hoy, especialmente alrededor de Crimea. Y el segundo principio es dejarle a tu oponente un puente dorado por el cual pueda escapar o un puente dorado por el que pueda retirarse. El concepto aquí del puente dorado es realmente muy importante. Y no se trata solo de ser misericordioso, sino más bien la idea es que si tu enemigo se siente acorralado, seguramente luchará. Y no solo es seguro que luche, sino que es seguro que luche con mucha más ferocidad. Y entonces cuando se trata de guerra, la mejor manera de obtener territorio de tu oponente es en realidad darle un camino para escapar de ese territorio y una razón creíble que les haga sentir que realmente tienen que hacerlo. Y resulta que esa es exactamente la dirección que está tomando Crimea, quizás no a corto plazo, no en el término inmediato, pero absolutamente a largo plazo. Así que mientras nos adentramos en nuestra discusión sobre la estrategia de Ucrania alrededor de Crimea, ayudará a establecer primero una base sobre algunos de los hechos básicos sobre Crimea y la importancia estratégica de Crimea en general, porque solo entonces podremos ver la verdadera brillantez de lo que Ucrania realmente ha estado haciendo allí y realmente por qué deberíamos continuar apoyando los esfuerzos de Ucrania hasta que finalmente tengan éxito al final. Y es muy importante estratégicamente desde un punto de vista militar y de defensa, pero también es muy importante geopolíticamente, nacionalmente, cuando se trata del pensamiento y la mentalidad tanto de ucranianos como de rusos. Hay una razón por la que este es un territorio disputado, en primer lugar, y es porque tanto ucranianos como rusos lo quieren, y es un territorio muy complejo cuando se trata de que Ucrania realmente lo recupere. Nuevamente, tanto por razones militares como también por razones nacionalistas y de tipo geopolítico. La complejidad principal aquí se reduce al hecho de que, cuando Rusia tomó Crimea de Ucrania en 2014, muy intencionalmente trasladaron un grupo muy grande de rusos étnicos a la península de Crimea para convertirla en una crisis humanitaria. Desde la perspectiva internacional, si Ucrania alguna vez recuperaba este territorio, lo que significa que Rusia ha precedido a Crimea con narrativas de propaganda que están esperando usar contra Ucrania,
Si de hecho, la península cae en un momento de debilidad rusa. Es una estrategia brillante cuando consideramos cómo funciona la propaganda rusa y cuánto piensan en términos como estos. Y eso sí guía la estrategia militar de Ucrania. Y cómo piensan no solo sobre cómo recuperan la península de Crimea, sino también el momento en que lo hacen. Así que con esa idea muy importante ahora establecida, dejémosla en el estante por ahora y regresemos. Y volvamos a ella más tarde, en el video cuando podamos juntar todo. Y ahora pasemos a hablar de los otros aspectos que hacen de Crimea un territorio tan complicado cuando se trata de recapturarlo, que son los aspectos militares. Debido al complejo posicionamiento geográfico de Crimea, por supuesto, para todos los efectos prácticos, bien podría ser una isla. Técnicamente es una península, pero es solo apenas una península, con un istmo muy pequeño, que la conecta con el continente ucraniano. Así que mientras Ucrania siga defendiendo ese istmo con soldados y con fortificaciones y con minas y con todo eso, es realmente muy difícil de acceder a la península desde tierra sin pasar por ese embudo en ese istmo tan angosto. Y así eso hace que Crimea sea muy difícil de asaltar. Y para asaltarla por mar tampoco es tan fácil, porque ambos países tienen mucha presencia naval en el Mar Negro, aunque Rusia se está retirando un poco de eso. Ahora, debido a los ataques de drones navales que Ucrania ha estado haciendo en el Mar Negro durante mucho tiempo. Y, hablando de eso, puedes ver otra excelente demostración de cómo Ucrania usa otro aspecto del arte de la guerra. En este caso, se trata de adoptar tecnología no convencional para resolver el problema de tu oponente, teniendo capacidades muy superiores. Y en este caso, como sabes, Rusia tiene una armada mucho más grande que Ucrania. Ucrania es mucho más débil, pero Ucrania desarrolló sus propios drones navales no tripulados y ha estado destruyendo buques de guerra rusos con estos drones navales. Y resulta que estos buques de guerra rusos, que valen varios cientos de millones de dólares estadounidenses cada uno, están siendo destruidos por algo que le cuesta a Ucrania. Mucho menos en el rango de cientos de miles de dólares estadounidenses por dron. Así que Ucrania ha estado destruyendo cosas en proporciones absolutamente enormes en el Mar Negro usando estos drones navales. Y ese es un enorme testimonio de la innovación de Ucrania. Y puedes ver esta innovación manifestándose en todos lados en Ucrania, porque están fabricando pequeños drones FPV que pueden cargar explosivos. Ahora, Rusia también está fabricando estos pequeños drones FPV que pueden cargar explosivos, pero Ucrania fue quien verdaderamente innovó con esto y Rusia solo estaba siguiendo su ejemplo. Rusia tiene una economía como 10 o 15 veces más grande que Ucrania, si no más, en este momento. Tienen un presupuesto militar mucho más grande. Tienen muchos más recursos para poner en investigación y desarrollo, pero Ucrania es la que tuvo esta idea. La necesidad es la madre de la invención, como dicen. Y Ucrania ha desarrollado este, genio para encontrar soluciones fuera de lo convencional. Y ese tipo de innovación está empezando a aparecer en todos los sectores de su industria. Tienen su propia industria de drones que parece estar mejorando. Y ahora están construyendo sus propios misiles de crucero también. Y esto es algo que Ucrania no tenía capacidades que se acerquen a esto antes del inicio de la guerra. Y ahora tienen al menos un tipo de misil de crucero, tienen al menos un tipo de dron de largo alcance en Ucrania, y también están fabricando sus propios sistemas de cohetes, tanques y artillería. Y todo eso ha sido fabricado en los últimos años, bajo presión de guerra. Habiendo dicho todo eso, volviendo a Crimea, todavía no es obvio por qué Rusia simplemente abandonaría Crimea. Mencioné el istmo que conecta Crimea con el continente. Ese istmo está bien defendido. Esto no significa que Ucrania no pueda eventualmente atravesarlo.
pero sí significa que si Ucrania tiene que atravesarlo, será lento, será costoso, tanto en recursos como en vidas humanas. Y el istmo no es el único lugar que está fortificado. Toda la península está bastante fortificada también en este momento. Y podrías simplemente pensar, bueno, ¿por qué no dejas que Rusia se quede con Crimea? Suena como un objetivo muy difícil. Y creo que muchas personas que hacen esa pregunta olvidan tanto la importancia geopolítica de Crimea que mencioné antes, como también el hecho de que hay consecuencias muy reales para permitir que Crimea sea tomada por la fuerza, como lo hizo Rusia en 2014. Hay algunas consecuencias muy graves que se tendrán que sentir si Rusia se sale con la suya tomando este territorio. Por lo tanto, no se puede negociar sobre Crimea. Tiene que volver a Ucrania al final del día. Y la pregunta es solo cómo lo hace Ucrania y cuándo lo hace. Pero afortunadamente hay otro aspecto de Crimea que realmente funciona a favor de Ucrania. Y ese aspecto es el hecho de que Rusia, aparte de ese istmo que mencioné antes, no tiene ninguna otra conexión terrestre con la península de Crimea en absoluto. Así que Crimea le pertenece geográficamente a Ucrania debido a ese istmo. Y así, si quieres llegar a Crimea desde Rusia, tienes que hacerlo a través del Mar Negro o del Mar de Azov. Y eso es complicado porque, como mencioné, Ucrania ha estado usando drones navales para hundir algunos buques de guerra rusos en el Mar Negro. Y lo que ha significado eso es que Rusia no realmente tiene los medios para defender las rutas marítimas que conducen hacia y desde Crimea por el lado del Mar Negro. Y Rusia podría potencialmente tener dificultades para defender las rutas en el Mar de Azov en el futuro también. Y lo que significa eso para Rusia en Crimea es que están aislados en ese territorio, están aislados en Crimea de Rusia, excepto por un pequeño punto de conexión. Y ese punto de conexión es uno del que muchos de ustedes han oído hablar. Es un lugar del que hemos oído hablar en la cobertura de la guerra desde el principio, y es el puente del estrecho de Kerch, que es este enorme puente que cruza desde el continente ruso hacia Crimea. Es como una enorme autopista, por así decirlo, que se construyó sobre el agua, que va desde el continente ruso hasta Crimea. Y esa es la columna vertebral de las comunicaciones que mantiene a Crimea conectada con Rusia. Todas las rutas marítimas, ya que están siendo atacadas por drones navales de Ucrania, se están volviendo menos viables. Ahora algunos convoyes de suministros militares han podido pasar, pero muchos civiles no querrán tomar esas rutas marítimas si piensan que hay riesgo de que algunos drones navales ucranianos salgan y alcancen el barco en el que están. Y así, el puente del estrecho de Kerch se ha convertido esencialmente en la línea de vida, de Crimea hacia Rusia. Ahora bien, desde una perspectiva militar, aún puedes mirar todo eso y decir, bueno, Rusia todavía tiene defensas bastante fuertes para Crimea, por lo que es poco probable que Ucrania pueda en realidad tomar el territorio sin un gran esfuerzo. Y entonces, ¿cómo caería Crimea? Y la respuesta no es que Crimea caiga necesariamente. No es que Ucrania vaya a hacer este gran esfuerzo y a tomar Crimea por la fuerza. Eso realmente no tiene sentido para Ucrania. Y si has estado prestando atención a esta guerra en los últimos años, has visto que Ucrania no tiende a hacer estas cosas. Ucrania no tiende a hacer ese tipo de asalto masivo de carne que Rusia hace con prisioneros y desertores. Ucrania usa tecnología y táctica en su lugar. Y no lo hacen tanto porque sean mejores personas o peores personas que los rusos, sino porque Ucrania tiene la desventaja de ser un país mucho más pequeño, con una base de población más pequeña, una base económica más pequeña. Pero están luchando contra un país que básicamente tiene como 10 veces su tamaño en población y recursos. Y así Ucrania no puede simplemente salir y para tomar una pieza de territorio que quieren. Simplemente no tienen el exceso de mano de obra que tiene Rusia para hacer
esto. Afortunadamente, no tienen que hacerlo y no tienen intención de hacerlo. Y eso es porque su estrategia para tomar Crimea en realidad se trata de otra cosa. Su estrategia se trata de dos cosas, la primera de las cuales es obligar a Rusia a cometer errores y simplemente no interrumpirlos cuando cometen esos errores. Y ese es un principio clásico en todas las formas de estrategia. Obviamente, nunca interrumpas a tu enemigo mientras comete un error, porque Ucrania no quiere asaltar Crimea con un Trimas Adalita Sarta, montón de tropas terrestres. No quieren tener un asalto masivo de carne como lo hace Rusia. No quieren perder muchos hombres tratando de tomar este objetivo. Preferirían tomarlo por otros medios. Y eso nos lleva ahora a la otra estrategia que Ucrania ha estado usando en Crimea, que es dejarle a tu oponente un puente dorado para retirarse. Esto ha comenzado a aparecer mucho en las noticias nuevamente recientemente porque Ucrania recientemente desarrolló su misil de crucero Flamingo y ahora mucha gente está hablando de cómo Ucrania puede usar este misil de crucero para finalmente hacer algo que la gente piensa que han estado tratando de hacer desde el inicio de la guerra, que es destruir el puente del estrecho de Kerch. La gente dice, ahora Ucrania tiene esta capacidad. Pueden dar un golpe poderoso, pueden atacar desde larga distancia y el puente finalmente va a caer. Y eso podría ser cierto. Pero creo que Ucrania en realidad no ha fracasado cuando se trata del puente del estrecho de Kerch, sino que en realidad han tenido mucho éxito hasta este punto en la guerra y continuarán teniendo éxito con el puente intacto, donde en realidad es más valioso para ellos que si el puente fuera destruido. Lo interesante sobre los ataques ucranianos al puente del estrecho de Kerch hasta este punto es que en realidad han golpeado el puente varias veces, de varias maneras diferentes, y en realidad han destruido ciertos segmentos del puente, en momentos del pasado también. Y mucha gente ha dicho, bueno, Ucrania fracasó, porque Ucrania no derribó el puente en el sentido de cortar realmente el enlace entre Rusia y Crimea. Pero mucha gente no se da cuenta de que ese podría no ser en realidad el objetivo de Ucrania. El objetivo de Ucrania podría no ser en realidad eliminar el puente, sino simplemente señalar que podrían eliminar el puente. Porque si eres un ruso que ha sido plantado en Crimea por tu gobierno y ahora estás sintiendo, por ejemplo, que las fuerzas ucranianas podrían avanzar hacia Crimea muy pronto y que tu única línea de vida de regreso a Rusia sin pasar por territorio ocupado, que es básicamente una zona de combate militar, está sobre este puente. Si ese puente sigue siendo atacado hasta el punto en que crees que podría ser destruido cualquier día, eso va a acelerar la velocidad con la que realmente abandones Crimea. Y la señalización continua de Ucrania, no solo con un método de ataque, sino con varios métodos de ataque, de que no solo podemos golpear el puente del estrecho de Kerch, sino que podemos golpearlo de varias maneras, ahora incluyendo el misil de crucero. Flamingo es, creo yo, en realidad probablemente más destinado a influir en la psicología del ruso promedio que vive en Crimea, porque nuevamente tienes que darte cuenta de que Ucrania está pensando en el elemento estratégico implantado dentro de Crimea, que es el mecanismo de propaganda incorporado que Rusia se aseguró de poner allí. Ucrania sabe que Crimea tiene que ser su último objetivo en la guerra, porque en el momento en que Ucrania realmente recupere Crimea, Rusia nuevamente intensificará sus esfuerzos de propaganda dentro de los medios occidentales, en los que han tenido mucho éxito para hacer que Ucrania parezca un villano. Ucrania sabe que, básicamente, necesitan esperar hasta que hayan obtenido todo el apoyo que necesitan de países occidentales antes de que realmente recuperen Crimea. Y mientras tanto, también quieren reducir el efecto de esta propaganda, teniendo la menor cantidad de rusos implantados en Crimea como sea posible, cuando y si realmente toman la península. Así que,
Nuevamente, no es sorpresa, pero Ucrania está jugando a largo plazo. Han estudiado el arte de la guerra, han pensado en lo que es lo mejor para sus intereses y se dan cuenta de que es lo mejor para sus intereses. Ahora que Rusia mantenga Crimea el mayor tiempo posible hasta que sea el último objetivo. Eso no significa que Ucrania no pueda recuperar Crimea. Simplemente significa que están siendo inteligentes sobre la forma en que lo hacen. Y si quieres aprender más sobre eso, he cubierto otros aspectos de esto y otros videos sobre este mismo tema, que puedes ver en la descripción. Si apreciaste este análisis, por favor dale me gusta al video y suscríbete al canal. Esas cosas son completamente gratuitas, pero me ayudan mucho. Y si quieres ayudarme a apoyarme aún más, hay varios enlaces en la descripción mediante los cuales puedes hacerlo. Todo es completamente opcional, por supuesto. No espero apoyo pagado de nadie, pero realmente lo aprecio. Realmente me ayuda a seguir adelante y me ayuda a publicar videos más frecuentes con análisis de mayor calidad y también audio y visuales de mayor calidad y cosas así. Gracias nuevamente por ver y te veré en el próximo.